Estimadas y estimados colegas, es un placer y un honor participar en este sexto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento. Quiero comenzar agradeciendo a la organización por la oportunidad de presentar parte de mi investigación, así como a todos ustedes por dedicar su tiempo y atención a escuchar esta ponencia. El título de mi intervención es La pedagogía del asombro, ciencia y evangelización en el mundo jesuítico durante la Edad Moderna. La Compañía de Jesús, fundada en 1540 en un contexto profundamente marcado por la Reforma Protestante y la expansión imperial europea, desarrolló un proyecto global que unió de manera inédita espiritualidad, cultura visual y saber científico. Durante la Edad Moderna, y muy especialmente en el marco de la cultura barroca, la ciencia no fue un elemento accesorio en las misiones jesuíticas, se convirtió en un lenguaje de diplomacia, en un instrumento de legitimación ante las élites locales y en una herramienta de persuasión espiritual. Los jesuitas entendieron que para ser escuchados y aceptados en sociedades con sistemas de conocimiento consolidados, como la China imperial o las complejas redes indígenas en América, era necesario hablar también el lenguaje de la precisión técnica, la observación empírica y la utilidad práctica. La astronomía, la cartografía, la botánica y la medicina no eran actividades científicas neutrales, sino que formaban parte de una estrategia que buscaba abrir puertas para el diálogo y la evangelización. El contexto barroco, con su gusto por lo visual, lo espectacular y lo sensorial, ofrecía un terreno idóneo para que la ciencia se integrase en una pedagogía del asombro, en la que el impacto emocional se combinaba con la enseñanza moral y religiosa. El objetivo de esta ponencia es analizar cómo la Compañía de Jesús integró la ciencia en su proyecto educativo y misional, utilizándola para formar a sus miembros, dialogar con las élites locales y construir autoridad en contextos interculturales. Para ello, seguiré la siguiente estructura dividida en 4 bloques. En primer lugar, el proyecto educativo jesuita y la ciencia como formación. A continuación, analizaremos la ciencia como recurso misional y de legitimación, astronomía y cartografía, sobre todo. En tercer lugar, nos aproximaremos a la ciencia y observación de la naturaleza, centrándonos en la botánica y la medicina. Finalmente, nos acercaremos al asombro como herramienta pedagógica y espiritual. Desde sus orígenes, la Compañía de Jesús articuló un sistema educativo propio, plasmado en la Ratio Studiorum, que combinaba la enseñanza de letras y artes con la formación espiritual. La idea era formar a personas capaces de contemplar el orden del mundo, reconocer en él la presencia de lo divino y actuar en consecuencia. En este marco, la ciencia no ocupaba un lugar marginal. La enseñanza de la astronomía, las matemáticas, la cartografía o la historia natural tenía un sentido doble: elevar espiritualmente a los estudiantes a través de la contemplación de la creación y prepararlos técnicamente para interactuar con culturas en las que el saber científico era signo de prestigio. Los colegios jesuitas se convirtieron en centros de formación integral, donde el uso de los instrumentos como globos celestes, astrolabios o mapas facilitaba una enseñanza visual y experimental. Esta experiencia del asombro ayudaba a fijar el conocimiento, reforzando al mismo tiempo la autoridad del maestro. La formación científica también era estratégica. Aquellos que serían enviados a misiones lejanas debían ser capaces de explicar un eclipse en la corte china o elaborar un mapa en las selvas americanas, sabiendo que esos conocimientos podían convertirse en su mejor carta de presentación. Uno de los ejemplos más claros de la dimensión diplomática de la ciencia se encuentra en el uso de la astronomía. En China, figuras como Matteo Ricci o Johann Adam Charles von Bell lograron integrarse en la corte imperial gracias a su capacidad para elaborar calendarios precisos y predecir eclipses. En un contexto donde la autoridad del emperador estaba vinculada al orden cósmico, estas predicciones no solo tenían valor técnico, sino también político y simbólico. En América, la astronomía también se utilizó como medio de asombro y catequesis. La observación de cometas o el uso de cuadrantes para medir la altura de los astros se integraban explicaciones que relacionaban el orden natural con la voluntad divina. La cartografía fue otro instrumento clave. Para la compañía, el mapa no era simplemente un registro geográfico, era una herramienta de organización y control del territorio, y al mismo tiempo una representación visual que transmitía orden y estabilidad.
En China, Ricci elaboró un mapamundi que integraba la cosmovisión europea y la china, un gesto de apertura cultural que reforzó la autoridad intelectual de los jesuitas. En América, los mapas servían para organizar reducciones, planificar rutas y registrar recursos, combinando observaciones europeas con saberes indígenas. Estos documentos no solo facilitaban la administración de las misiones, sino que también eran pruebas tangibles de la capacidad técnica jesuita. La Compañía de Jesús no consideró la ciencia como un adorno intelectual ni como un interés erudito secundario. En el contexto de sus misiones, la trató como una herramienta estratégica, un recurso que podía abrir puertas donde la simple predicación no llegaba. Comprendieron que en muchos casos, la clave para establecer un diálogo fructífero con comunidades y autoridades locales no estaba en comenzar por la teología, sino por el saber técnico y el conocimiento útil. En este sentido, disciplinas ya mencionadas como la astronomía, la cartografía, la medicina o la botánica adquirieron un papel central. No se trataba de utilizarlas de forma aislada, sino de integrarlas en un proyecto más amplio de mediación cultural. El dominio de estos saberes transmitía a los interlocutores, ya fueran emperadores, caciques, funcionarios o comunidades enteras, que los jesuitas poseían un conocimiento valioso, capaz de resolver problemas concretos y de ofrecer soluciones prácticas. Esto generaba respeto, legitimidad y sobre todo confianza. En China, figuras como el ya mencionado Matteo Ricci y von Bell son un ejemplo paradigmático. Ricci comprendió que para entrar en la corte imperial no bastaba con la buena voluntad o con el dominio del idioma, era necesario ofrecer algo que las élites chinas valoraran profundamente, conocimientos que unieran el rigor técnico y la utilidad administrativa. Elaborar calendarios precisos, predecir eclipses o corregir errores en el cálculo del tiempo no eran simples curiosidades, eran asuntos de Estado, vinculados a la armonía del imperio y al orden cósmico. Quien controlaba el calendario controlaba un símbolo fundamental de autoridad. Así, la astronomía no solo les dio un lugar en la corte, sino que les permitió presentarse como colaboradores fiables y como hombres de razón, compatibles con las exigencias del confucianismo. En América, la cartografía cumplió un papel similar, aunque en un contexto muy diferente. Los jesuitas levantaron mapas detallados de regiones prácticamente desconocidas para las autoridades coloniales. Estos mapas no eran meras representaciones geográficas, eran instrumentos para organizar reducciones, trazar rutas comerciales y militares y gestionar recursos naturales. El mapa proyectaba orden sobre un territorio percibido como vasto y caótico, y convertía a esos jesuitas en mediadores entre el poder colonial, las comunidades indígenas y el propio espacio físico. Además, la combinación de observaciones europeas con saberes indígenas daba como resultado representaciones híbridas que aumentaban su valor práctico y reforzaban la relación con las poblaciones locales. Pero el recurso misional de la ciencia iba más allá de la astronomía o de la cartografía. La botánica y la medicina se convirtieron en vías privilegiadas para establecer vínculos de confianza. Al proporcionar remedios eficaces, prevenir enfermedades o mejorar las técnicas agrícolas, los misioneros no solo resolvían problemas cotidianos, sino que creaban una relación directa entre el bienestar físico y su presencia en la comunidad. Esto fortalecía su capital simbólico. Eran percibidos no solo como predicadores, sino como benefactores prácticos, cuyo saber podía transformar la vida diaria. Esa estrategia funcionaba en dos niveles, práctico y simbólico. En el plano práctico respondía a necesidades concretas, desde la orientación astronómica para la navegación hasta la gestión de cosechas. En el simbólico transmitía un mensaje implícito. Nuestro conocimiento es ordenado, útil y armonioso con el mundo. Del mismo modo lo es nuestra fe. Así, ciencia y religión se presentaban no como discursos rivales, sino como aliados. Finalmente, conviene señalar que este uso de la ciencia como legitimación no se limitaba a las élites. En las reducciones del Paraguay, por ejemplo, la enseñanza de música, agricultura, oficios y saberes técnicos no solo servía para la subsistencia de la comunidad, sino que reforzaba la cohesión social y la disciplina interna. De este modo, el conocimiento era también un instrumento para modelar formas de vida acordes con el proyecto misional jesuítico. En definitiva, la ciencia en manos de la Compañía de Jesús se convirtió en un lenguaje universal de legitimación. Era capaz de hablar a los emperadores en términos de precisión astronómica
a los gobernadores en términos de organización territorial y a las comunidades en términos de salud, agricultura y bienestar. Y en todos los casos, ese lenguaje servía como antesala de un diálogo más profundo, en el que la dimensión espiritual encontraba un terreno abonado por la admiración y la confianza. En el contexto de la cultura barroca, marcada por el gusto por lo visual, lo sensorial y lo teatral, la ciencia ofrecía a los jesuitas un terreno privilegiado para desarrollar estrategias de atracción y persuasión. El barroco no concebía el conocimiento como un ejercicio meramente intelectual, debía sentirse, experimentarse y sobre todo impactar en los sentidos para dejar una huella duradera en la memoria y en la voluntad. En este sentido, los jesuitas comprendieron que provocar asombro era una manera directa de predisponer al interlocutor a escuchar y eventualmente aceptar el mensaje cristiano. El asombro operaba como una puerta emocional que se abría antes de que entrara el discurso teológico o moral. Por ejemplo, la presentación de instrumentos astronómicos, como telescopios, astrolabios, cuadrantes, no se limitaba a mostrar su funcionamiento. Se organizaban sesiones en las que los asistentes podían ver con sus propios ojos la superficie de la Luna, seguir el movimiento de los planetas o calcular la llegada de un eclipse. Esto no solo generaba curiosidad, sino también admiración hacia la capacidad técnica de quienes lo presentaban, reforzando su autoridad como personas instruidas y fiables. La explicación de fenómenos celestes, como eclipses, cometas, conjunciones planetarias, tenía un componente doble. Por un lado, se ofrecía la interpretación científica, que transmitía la idea de dominio sobre los secretos de la naturaleza. Por otro, se introducía la lectura espiritual, subrayando que ese orden cósmico era expresión de la voluntad divina. Así, ciencia y fe aparecían no como campos en conflicto, sino como dimensiones complementarias de una misma verdad. La exhibición de mapas y colecciones naturales respondía a una lógica similar. Un mapa detallado de regiones lejanas, elaborado con precisión milimétrica, transmitía la idea de que el misionero era capaz de abarcar el mundo con la mente y la mano, proyectando una imagen de orden en medio de territorios desconocidos. Las colecciones de plantas, minerales y animales, cuidadosamente clasificadas, despertaban tanto la fascinación estética como el interés práctico, permitiendo hablar de la riqueza de la creación y de la necesidad de conocerla para administrarla correctamente. En todos estos casos, el asombro funcionaba como una experiencia sensorial y emocional que precedía al razonamiento. La pedagogía jesuítica lo integraba en un marco más amplio. Una vez captada la atención del público, se introducían enseñanzas morales, doctrinales o prácticas. No se trataba solo de impresionar, sino de convertir la admiración en un momento de apertura intelectual y espiritual. Esta estrategia se inspiraba en la espiritualidad ignaciana, que proponía buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Contemplar la naturaleza, sus leyes y su belleza no era un fin estético, sino una vía para reconocer la presencia divina y orientar la vida hacia el servicio al prójimo. En consecuencia, el asombro era un recurso didáctico y pastoral, pero también una forma de oración, un momento en el que la contemplación del mundo llevaba a la contemplación de Dios. Por último, conviene subrayar que esta pedagogía del asombro no estaba dirigida exclusivamente a las élites ilustradas. En las misiones americanas, las demostraciones astronómicas o la música polifónica en las reducciones guaraníes producían el mismo efecto entre comunidades indígenas, creaban un clima de respeto, despertaban la curiosidad y establecían un terreno común para el diálogo. En Asia, los grandes mapas y globos terráqueos, junto con las explicaciones sobre los ciclos celestes, fascinaban a los cortesanos y eruditos, permitiendo que la conversación se desplazara de lo técnico a lo espiritual. En definitiva, el asombro fue para la Compañía de Jesús una herramienta de gran versatilidad, capaz de actuar como catalizador de la enseñanza, puente cultural y medio de evangelización. Lejos de ser un simple adorno, fue un elemento estructural de su estrategia misional, profundamente adaptado a la sensibilidad barroca y coherente con su visión del mundo como reflejo del Creador. El análisis de la ciencia en las misiones jesuíticas durante la Edad Moderna muestra que ésta no fue un elemento accesorio, sino un componente estructural del proyecto global de la Compañía. En China, la astronomía abrió las puertas de las cortes imperiales. En América, la cartografía y la botánica facilitaron la organización territorial y la cohesión comunitaria.
En todos los casos, la ciencia fue también espectáculo barroco, capaz de combinar precisión técnica con impacto emocional. La ciencia jesuítica fue, al mismo tiempo, instrumento de diálogo intercultural, de legitimación política y de persuasión espiritual. Comprender este fenómeno nos ayuda a ver cómo, en la Edad Moderna, conocimiento, poder y espiritualidad podían entrelazarse en un proyecto de alcance verdaderamente global. Les agradezco mucho su atención y quedo a su disposición para preguntas y comentarios que puedan enriquecer este trabajo. Muchas gracias.